Que tus palabras y revelación hoy traigan luz. La palabra es la verdad que hace libre. Alabado sea Dios. Mi alma te bendice, Jesús. Aleluya. Que Dios te bendiga mucho. Soy tu hermano ministro Jonathan Ventura. Y el tema de hoy es el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual. Hoy estaré hablando acerca del discernimiento espiritual, como había dicho en el audio cuando hablé de los dones espirituales, que hice énfasis en que el don de discernimiento de espíritus es una cosa y el discernimiento espiritual es otra cosa. No es lo mismo. En ese tema del audio pasado de los dones espirituales hablé del don de discernimiento de espíritus. Y hoy estaré hablando del discernimiento espiritual. Del discernimiento espiritual hablaré hoy. Repito, no es lo mismo. Esperando que pueda entender esta explicación. Voy a leer en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, gracias por tu palabra, que guardemos tu palabra cada día en el nombre de Jesús. Amén. El discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es la capacidad de entender las manifestaciones espirituales, identificar la verdad de la mentira. Es el conocimiento de lo que proviene de Dios y lo que no. Reconocemos la operación de la carne y del maligno. Podemos conocer las intenciones de los demás, sean buenas o malas. El discernimiento espiritual es muy necesario en el creyente. Todo creyente en Cristo lo puede tener y desarrollarlo a medida que crece su relación con Dios. Todos los creyentes en Cristo Jesús pueden tener e incluso necesitan el discernimiento espiritual. A diferencia del don del cual hablé en el audio pasado, que es el don de discernimiento de espíritus, no es indispensable que todo creyente lo tenga. E incluso no todos los creyentes poseen el don de discernimiento de espíritus, que es el don del cual hablé en el audio pasado, que opera cuando escuchamos a la persona hablar. Ahí identificamos cuando la persona habla por el Espíritu de Dios, por un espíritu de las tinieblas o por el espíritu humano que se emocionó o que habla, como popularmente decimos, en la carne. Esa es la operación del don del cual hablé en el audio pasado. Ahora, en este audio, estoy hablando del discernimiento espiritual, que es otra manifestación diferente. Mire cómo opera el discernimiento espiritual, que cualquier creyente e incluso debe tenerlo. Cualquier creyente lo puede tener. Cualquier creyente. Y es indispensable tenerlo. Lo necesita el creyente. Y voy a repetir lo que presenté ahora, la introducción, porque quiero que retengamos al máximo la enseñanza para que no confundamos la manifestación de estos dones que el Señor otorga. Que sepamos diferenciar
cuando está operando el don de discernimiento de espíritus y cuando está operando el discernimiento espiritual, que no es lo mismo. Yo sé que tal vez como a mí, al principio, a usted le dará un poco de trabajo entender esto. Al principio, eso me pasó a mí. Lo que le pueda estar pasando a usted, a mí me pasó, pero yo no me quedé ahí. Yo traté de comprender, traté de entender, prestar atención para comprender, para saber, definir, diferenciar. Así que preste mucha atención. Volvamos al estudio de hoy, porque ya eso fue un audio pasado, que si quiere volverlo a escuchar, lo puede escuchar para que vea la relación, para que vea la diferencia, para que vea en qué podemos identificar los dones espirituales y podemos diferenciar de cada manifestación. El discernimiento espiritual es la capacidad de entender las manifestaciones espirituales, identificar la verdad de la mentira. Es el conocimiento de lo que proviene de Dios y lo que no. Reconocemos la operación de la carne y del maligno. Podemos conocer las intenciones de los demás, sean buenas o malas. El discernimiento espiritual es muy necesario en el creyente. Todo creyente en Cristo lo puede tener y desarrollarlo a medida que crece su relación con Dios. Mientras el don de discernimiento de espíritus, del cual hablé en el audio pasado, opera uno escuchando a la persona hablar, el discernimiento espiritual es diferente. Solamente hay que ver a la persona y ahí se activa el discernimiento espiritual. Repito, para que no se confunda. Mientras que la operación del don de discernimiento de espíritus, del don que hablé en el audio pasado, la operación es cuando se escucha a alguien hablar. Ahí es que se activa, que opera. Así opera este don. Pero el discernimiento espiritual, opera cuando vemos a la persona. Mira la diferencia. Hay uno que opera cuando escuchamos y hay otra manifestación que opera cuando vemos, que no es lo mismo. Aunque en la pronunciación se parezcan, no es lo mismo. El don de discernimiento de espíritus opera cuando yo escucho a la persona hablar. Ahí se activa. Me da la capacidad de conocer. Pero el discernimiento espiritual, esta manifestación, solo con ver a la persona, yo puedo identificar lo que hay en esa persona. Y no me quiero adelantar para entrar en el desarrollo, esperando en el Señor que esté comprendiendo. De todos modos, cualquier pregunta, cualquier aclaración, lo que no entendió, escríbame, que yo estoy para eso, para ayudarle. Yo estoy para servir. Y aunque yo soy muy enfático y muy repetitivo y explico mucho, yo sé que todavía, aún haciendo esto, hay personas que no fácilmente van a retener, porque yo comprendo. No todos aprendemos de la misma manera, no todos entendemos de la misma manera. Hay 3 canales de percepción, 3 canales de aprendizaje que la gente aprende de 3 formas. Está el canal auditivo. La persona aprende cuando oye. Está el canal visual. La persona aprende cuando ve. Por esa razón hay gente que aprende muy bien cuando ve un video, pero si escuchó un audio, tal vez no aprende tan bien, porque esa persona es visual. El auditivo aprende cuando escucha un audio, cuando escucha el mensaje por la radio, etcétera. El auditivo aprende cuando ve el video o cuando ven una pizarra, cuando ven una pantalla, las letras que están presentando del bosquejo y etcétera. El visual. Y está el kinestésico. El kinestésico aprende participando, aprende moviéndose, haciendo algo.
tomando algo como ejemplo. Él aprende así, participando. Él tiene que tomar algo como ejemplo. Él tiene que, si es posible, moverse en el escenario. Así él aprende. Recuerde esto, 3 canales de percepción como aprende la persona. Está el auditivo, el que aprende oyendo, el visual, el que aprende viendo, y el kinestésico, el que aprende aportando. Por eso hay gente que aprende cuando ellos aportan en la escuela bíblica. Si el maestro comprende esto, que es importante que un maestro lo comprenda, va a saber entender a cada alumno, a cada persona. Eso está comprobado por la ciencia, aunque la gente no lo entienda de esa manera. Por esa razón, si algo no comprende, si algo no entiende, me puede escribir, que tratamos de hacerle entender, de ayudarnos mutuamente a que usted pueda entender y a que yo pueda sentirme satisfecho porque le ayudé, porque pude ser su servidor, servirle en lo que usted necesitaba. Y también otro detalle, no es indispensable que esté de acuerdo conmigo en lo que estoy enseñando. La gente puede diferir de algo. La gente puede no estar de acuerdo, porque para eso está el pensamiento crítico, que es importante. No es indispensable, no es obligatorio que esté de acuerdo conmigo en todo. No, no, claro que no. No, yo no puedo creer eso, ni tampoco usted puede quedarse con eso, porque ahí es que viene el error y la gente puede caer en una falsa enseñanza. El maestro cae en una falsa enseñanza porque él cree que tiene la verdad absoluta, y el alumno, el estudiante, el que está escuchando, el creyente, caer entonces en esa falsedad, practicarla y hasta enseñarla de esa manera. Hay que tener pensamiento crítico. Yo tengo el derecho de no creer lo que él está diciendo. Yo tengo el derecho de no aceptarlo así, claro. Y si yo voy a refutarlo públicamente o voy a hablar con la persona, debo hacerlo con mucha humildad, con mucha sencillez y utilizando palabras que sean de gente educada. La palabra diferir, la palabra refutar, son palabras que están acorde a lo que la gente quiere dar a entender, pero no son las mejores para mantener la paz, para mantener la comprensión. Lo más sensato es que si yo no estoy de acuerdo con algo, yo le digo, maestro, que el Señor lo bendiga mucho. Mire, disculpe, su enseñanza está muy buena, lo que enseñó es muy edificante. Solo, ni siquiera pero. La palabra pero no se puede utilizar en todos los contextos. Podemos decir solo, sin embargo, solo, sin embargo. Podemos utilizar lo único también. Por ejemplo, solo, que en cierto punto, como no lo he comprendido bien, no sé si es que yo no lo entiendo bien, pero ahí como que no, no estoy muy de acuerdo con esto. Eso lo puede decir, no es nada malo. Pero decirlo con palabras como ya presenté. O si quiere decir lo siguiente, yo, maestro, lo único es que en tal punto, como hace mucho tiempo que yo lo escuché de una forma, yo ahora, como usted lo está indicando, no lo comprendo. Yo prefiero quedarme con lo que yo aprendí, con lo que yo creo. Mire qué bien se está expresando. Yo debo respetar eso como maestro, que usted quiera quedarse con lo que cree, con lo que aprendió. Yo debo respetar eso. Pero mire la forma como yo lo estoy presentando, que se debe la persona expresar. El problema no está en lo que decimos, sino cómo lo decimos. Porque usted no puede quedarse callado, ni en público, ni presencial, ni virtual, perdón, ni presencial, ni virtual, ni en público, ni en una plataforma que esté participando, ni porque esté escuchando el audio vía WhatsApp. No es saludable que se quede callado si tiene alguna inquietud. La debe manifestar. Y en público, manifestarlo en la escuela bíblica, en cualquier enseñanza. Lo que sí debe tener es mucho cuidado cómo se va a expresar al momento
de manifestar su desacuerdo. Porque a veces la gente, por manifestar su desacuerdo, lo que hace es que crea un problema. Y si nosotros no tenemos las palabras precisas para que todo quede bien, me entiendan a mí y todo quede bien, pues yo trato de sentarme y pensar muy bien lo que voy a decir. Analizo muy bien lo que voy a decir antes de decirlo. Porque el problema, repito, no está en lo que decimos, es cómo lo decimos. Por tal razón, tiene la libertad de hablarme. Si no lo acepta el tema así, no lo comprende así, no lo entiende así, no está de acuerdo, no se pone de acuerdo, no hay ningún problema. No es indispensable que esté de acuerdo en todo. No, tiene el derecho a estar en desacuerdo. Manifestaciones del discernimiento espiritual. Manifestaciones del discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual nos ayuda a identificar dónde opera el bien y el mal. Identificamos las verdaderas intenciones de la persona. Es bueno que sepamos identificar cuándo está operando el discernimiento espiritual o cuándo está operando mi intuición. Hay que tener cuidado. O la percepción. Hay que tener cuidado y no confundir esto con la percepción, intuición. Y cuando la gente percibe algo, hay que tener cuidado, porque esto se puede confundir con el discernimiento espiritual y la gente está haciendo conjeturas. Y eso no se puede. Cuando el discernimiento espiritual se activa, no es que yo tenga una percepción de una persona. No es que yo percibo algo de él. No es que yo tenga una intuición de que esa persona actuará de cierta manera. No tengo una intuición de que esa persona es de cierta forma. No. El discernimiento espiritual es que me da a entender una capacidad espiritual que me da a entender cuáles son las verdaderas intenciones de esa persona. Cuando yo la veo, aunque él quiera aparentar o ella que es de una forma, cuando la veo hay algo en mí que me da a entender que esa persona no es lo que aparenta. También identificamos los demonios que operan en la persona. Cuando el discernimiento espiritual se activa, la gente no tiene ni siquiera que hablar para yo identificar el demonio que opera en él. En los ojos veo el demonio operando. Cuando camina, en el rostro, en su cuerpo, puedo notar, puedo ver caminando que hay un espíritu seductor en la vida de esa persona que camina, su cuerpo, el demonio lo utiliza para poder seducir a los hombres y mujeres de Dios para llevarlo al pecado. Un demonio lo podemos identificar viendo a la persona, el demonio que opera en la persona. Reconocemos las manifestaciones del Espíritu Santo y las que no. Identificamos si una persona se está sacudiendo, danzando, moviéndose por el Espíritu Santo, o cuidado si es un demonio. Y hay que tener discernimiento espiritual porque hay gente que cae al piso y a veces no es que está endemoniada, es el Espíritu Santo, y aunque se mueva de acá para allá, no es un demonio, es el Espíritu Santo que vino para llenar esa presencia de su poder, y él no resistió ese impacto y cayó al piso. Pero también hay que saber identificar cuando una gente cayó al piso porque un demonio lo derribó y ahora los movimientos es de una persona endemoniada. Para eso está el discernimiento espiritual. Para eso está el discernimiento espiritual. Podemos detectar cuando hay operaciones demoníacas. A través del discernimiento espiritual detectamos cuando hay demonios moviéndose en el ambiente.
cuando hay brujerías, trabajos de hechicerías moviéndose en el ambiente, que fueron lanzados, que fueron enviados, cuando los espíritus inmundos están cerca, cuando espíritus inmundos han entrado, han penetrado a tu casa para querer destruir tu hogar, tu familia. Podemos identificar cuando lo que está pasando en el matrimonio, en la familia, no es normal, es obra de los demonios. Eso lo logramos a través del discernimiento espiritual. Nos ayuda a reconocer los que son de Dios y los que no. El discernimiento espiritual te ayuda a reconocer cuando a alguien verdaderamente le sirve a Dios correctamente y cuando otra persona lo que es un falsante. Identificamos cuando una gente le sirve a Dios debidamente. Por eso es que hay gente que dice, cuando ve a una sierva, a un siervo, ese varón es un hombre de Dios, ese predicador, ese ministro es un hombre de Dios, porque el discernimiento espiritual le ha dado a entender a esa persona que ese es un siervo de Dios verdadero. Y asimismo también el discernimiento espiritual le da a entender a la gente, ese predicador que está predicando, ese ministro, hay algo en él extraño. No lo veo a ese varón como que está bien. Porque el discernimiento espiritual te da también esa capacidad. Y esa persona efectivamente no está bien delante de Dios. El discernimiento espiritual nos ayuda a reconocer a aquellos que se disfrazan de cristianos, pero están en la iglesia con una intención encubierta para dañar. Que puede ser una bruja, un brujo que se vistió de cristiano y llegó. O alguien que llegó que dice que se va a convertir y dice que se convirtió. No. Ese no es de Dios. Ese vino para infiltrarse, para causar daños. Como también podemos identificar cuando un cristiano llega a la congregación de otra y decimos, ese es un cristiano verdadero, porque el discernimiento espiritual lo da a entender. Ese discernimiento espiritual, si alguien se convierte, te da a entender que se convirtió de verdad. El discernimiento espiritual te da a entender, ese se convirtió verdaderamente. Nos ayuda a reconocer los que son de Dios y los que no. Vemos en la persona problemas espirituales. El discernimiento espiritual te ayuda a identificar los problemas espirituales que tiene la persona. Tú puedes identificar que tu hermano está orando poco, que tu hermano está a falta de ayuno. Puedes identificar que tu hermano, aunque quiera aparentar que está bien, está caído, está debilitado espiritualmente. No es para que lo llames y se lo digas. No, no es para eso. Que el Señor te permite identificarlo a través del discernimiento espiritual. No es para eso, es para que ores por él, ores por ella. Porque hay gente que comete el error y se lo dice y empeora todo. Aprendamos esto. Vemos el descuido espiritual en nuestro hermano, en la persona, los problemas espirituales. Logramos reconocer cuando alguien oculta algo. El discernimiento espiritual te da a entender cuando una persona está ocultando algo, sea pecado o cualquier información que la gente no quiere suministrar. Está ocultando algo. También cuando vemos a esa persona, identificamos que algo oculta, algo está pasando en su vida que él no está bien. Y a veces, si el Señor nos da la libertad, podemos preguntarle, mi hermano, ¿te pasa algo? Mi hermana, ¿te pasa algo? Y si él lo cree conveniente, puede ser que él te diga lo que está pasando, lo que él está ocultando, que está viviendo, que nadie lo sabe. Que nadie lo sabe. Porque la gente puede ocultar algo que no es malo. El ocultar algo puede ser algo malo que esté ocultando, pero puede ser algo que no sea malo. Una gente puede estar ocultando lo que está pasando en su matrimonio. Y él quiere dar a entender que su matrimonio está bien cuando no es así. No sería bueno que esté fingiendo algo que no es. Pero tampoco vamos a decir que es malo. Es que la vergüenza no le permite a él decir lo que está pasando en su matrimonio. Y no es que él dice que está bien. Él no está mintiendo. Pero en su conducta, en su forma y tal vez en una foto, en una red social, aparenta que todo está bien.
Porque a veces la gente quiere mantener esa imagen, solo que no está bien. Pero ahí no hay un pecado, a menos que mienta. Entonces, por eso digo que se puede ocultar algo malo, pero también algo que no es malo. Y el discernimiento espiritual te da a entender lo que hay oculto, sea malo o que no sea malo. Por último, podemos identificar el descuido espiritual en la persona. Ya esto lo dije, me adelanté a esta parte. Bien, entonces, ya para concluir, porque también este tema es un poco extenso, si yo comienzo a dar detalles y especificar por cada punto cómo podemos en la congregación identificar cada detalle, cada punto de estos que la manifestación del discernimiento espiritual nos da a conocer, este audio se va a extender, será muy extenso. Pero aquí tiene ya los puntos principales para conocer cómo opera el discernimiento espiritual. Esperando que sea de gran ayuda para usted esta enseñanza de gran bendición. Hasta la próxima.